Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Valeria Almirón. Yo soy becaria doctoral del CONICET, con sede en el Instituto de Salud Conectiva de la Universidad Nacional de Lanús. Bueno, la propuesta un poco de esta charla, que se denomina de la fiebre amarilla al COVID, enfermedades, epidemias y pandemias en Argentina, tiene que ver un poco con tratar de pensar el lugar que tienen las ciencias sociales y más específicamente lo que es la historia social de la salud en el contexto de pandemia, ¿sí? En el contexto del COVID-19. ¿Sí? Desde las ciencias sociales, o por lo menos desde los estudios de las ciencias sociales, muchas veces realizamos una afirmación un poco fuerte, pero decimos algo así como que no hay nada más social que la enfermedad. La enfermedad un poco lo que hace es, cuando irrumpe en las sociedades, es mostrar la forma en que nos organizamos, ¿sí? Que nos organizamos socialmente, los lazos de solidaridad, de cooperación, cómo es el funcionamiento de la economía, ¿sí? Y también la capacidad de liderazgo que tienen nuestros gobernantes, ¿sí? Entonces, por eso decimos muchas veces que no hay nada más social que la enfermedad, ¿sí? Y yo pensaba un poco, trataba de hacerme esta pregunta, digo, ¿por qué es importante que desde la historia pensemos la enfermedad o pensemos en este caso específico la pandemia, ¿sí? Y un poco la respuesta es porque muchas veces, como seres sociales que somos, repetimos muchas de las prácticas, repetimos muchos de los comportamientos, ¿sí? En este sentido, y empezando un poco esta charla, lo primero que pensaba cuando pensaba en la enfermedad, pensaba en la epidemia de fiebre amarilla en Buenos Aires, ¿sí? Es una de las epidemias más recordadas, ¿sí? Por la historiografía y principalmente por la historia social de la salud, ¿sí? Esto sucedió en abril de 1971, ¿sí? El foco estuvo en Buenos Aires y también en otras grandes e importantes ciudades de la Argentina. Y la particularidad que tuvo es que la cantidad de casos de defunciones fueron de 13.000, ¿sí? Que para ese momento eran el 8% de la población, ¿sí? Pero también la importancia, o por qué tiene tanta importancia desde la historia social, tiene que ver con que se produjo toda una reconfiguración de la sociedad, ¿sí? Una reconfiguración principalmente de la ciudad. En este sentido se produjo primero un éxodo, ¿sí? El foco comienza, por decirlo de alguna manera, en lo que es la zona sur, de lo que hoy conocemos como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿sí? Entonces se produjo un éxodo en ese lugar, se mudó muchísima cantidad de gente, sobre todo los sectores de la elite, se mudaron desde lo que era la zona sur a la zona norte, lo que hoy se mudaron de San Telmo y Barracas, a lo que hoy sería Recoleta, lo que hoy es Recoleta y Barrio Norte, ¿sí? Obviamente esto lo pudieron hacer los sectores de la élite, ¿sí? Los sectores populares continuaron viviendo allí, ¿sí? Digamos en el foco de contagio, ¿sí? Esto claramente mostró una necesidad, ¿sí? De políticas sanitarias por parte del Estado, ¿sí? En este sentido, digamos, se da una conjunción de un estado que se está conformando, y en el medio de esto irrumpen las epidemias. Si bien la epidemia fue muy importante y lo recordamos mucho por la cantidad de fallecimientos que hubo, no fue la primera, ¿sí? Hubieron otras epidemias, una muy conocida también fue la de cólera, ¿sí? que había matado al vicepresidente hacía pocos años, y otras también como la de la viruela, el sarampión, ¿sí? Digamos, no fue la primera, pero sí fue importante por toda la reconfiguración que significó para la ciudad de Buenos Aires y para otras ciudades de la Argentina, ¿sí? Pero además se produce algunos hechos como muy puntuales que tienen que ver, por ejemplo, uno de ellos con la creación de lo que hoy conocemos como el cementerio de la Chacarita, ¿sí? Hasta ese momento, la mayor cantidad de las defunciones se producían, y esas personas, esos muertos, iban a parar al cementerio del sur, ¿sí? Pero bueno, fue tanta la cantidad que no dio abasto y se empezó a construir lo que hoy es el cementerio de la Chacarita. Este cementerio en realidad en principio estaba enfrente de lo que es la Chacarita, lo que hoy se conoce como el Parque Los Andes, ¿sí? Después vino la construcción, la que hoy todos conocemos,
pero hasta ese momento, bueno, se construyó allí. ¿Sí? Se llama de la Chacarita o de la Chacrita porque en realidad ahí funcionaba el lugar deportivo que utilizaban los niños del Colegio Nacional Buenos Aires, una donación que hizo en realidad el colegio. Y otra cosa por la que es recordada también es por el llamado tren de la muerte o los viajes de la muerte, ¿sí? Que son un transporte, un tren que se destinaba exclusivamente desde Corrientes y Pueyrredón hacia el cementerio de la Chacarita, ¿sí? Se realizaban 2 viajes por día y transportaban a los muertos que se apilaban haciendo, bueno, ese trayecto. Una ciudad de Buenos Aires que no contaba con muchas personas que supieran cómo se manejaba ese transporte, de hecho eran 3, y de los 3, uno de esas 3 personas fallece por fiebre amarilla. Obviamente este contexto de Buenos Aires es un contexto de hacinamiento, de inmigración, los conventillos, ¿sí? Muchísima cantidad de gente que vivía hacinada y en condiciones muy precarias, ¿sí? Por lo que también se empieza a pensar qué tipo de ciudad se necesitaba, ¿sí? Una ciudad moderna, estamos pensando de que se empiezan a dar un conjunto de prácticas, ¿sí? Y en este sentido también es muy importante el rol que van a cumplir los médicos, ¿sí? Los médicos higienistas. Los médicos higienistas aparecen en la escena, ¿sí? Algunos son muy recordados, como Coni, como Argerich, ¿sí? Como Wilde, son médicos que se recuerdan hasta el día de hoy por la labor que habían tenido durante la epidemia, y estos médicos intervienen en la realidad, ¿sí? Son médicos que claramente participan en la política, piensan una nueva ciudad, piensan medidas higiénicas, ¿sí? Y también son recordados porque muchos de ellos hacen como lo que llamamos como un traspaso, es decir, de ser médicos que intervienen en la realidad, muchos se convierten después en funcionarios e inclusive en directores de hospitales o directores de lo que es la asistencia, ¿sí? La asistencia pública. Bueno, después por otro lado, como les decía, esto produce toda una reconfiguración de la sociedad. Se crean, no solo se incentiva la desinfección, sino también que se producen las primeras pavimentaciones, las construcciones de plazas, el mejoramiento de viviendas, ¿sí? Se produce toda una reconfiguración de la sociedad, ¿sí? Pero 2 hechos puntuales que me parece que son muy importantes para poder resaltar cuando sucede una epidemia. En este caso es la importancia que tiene, ¿sí? Una coordinación de parte del Estado para poder intervenir socialmente a través de políticas públicas. En este caso, en 1880 se crea el Departamento Nacional de Higiene, ¿sí? Que es el primer como organismo moderno, por decirlo de alguna manera, moderno porque crea estadística, moderno porque capacita, moderno porque interviene, ¿sí? Entonces en 1880 se crea el Departamento Nacional de Higiene. Hasta ese momento va a intervenir en lo que es la ciudad de Buenos Aires y los territorios nacionales, ¿sí? O parte de lo que hoy podemos conocer como la Patagonia. Y por otro lado, se crea la Asistencia Pública de Buenos Aires en 1883, ¿sí? Entonces son fundamentales para intervenir socialmente y poder crear políticas. Entonces se produce, digamos, esta coordinación y por otro lado también este nuevo proceso de urbanización, si se quiere, ¿sí? Bueno, después acá hay algo que es como muy polémico y me parece que es muy interesante porque se ve en la aparición de las epidemias, más aún en las pandemias, y por todo lo que significan socialmente, que tiene que ver con la intervención del Estado, ¿sí? La intervención del Estado es fundamental, pero la intervención del Estado también implica, ¿sí? Casi como una doble cara de la misma moneda, control social de las personas, ¿sí? El aislamiento, hoy lo estamos viendo justamente. Entonces es como una doble cara de la misma moneda que a veces tenemos que tratar de pensar o de reflexionar, ¿sí? De poder ver las medidas que favorecen porque intervienen socialmente, porque bajan la tasa de mortalidad, pero cómo poder establecer como una balanza, si se quiere, entre el control social y la intervención social, ¿sí? Bueno, finalmente lo interesante que tienen los saldos, si se quieren, positivos, además de mayores controles y organización y demás,
el resultado, digamos, los saldos tienen que ver con la clara separación que se comienza a dar entre la Iglesia y entre las potestades que tiene la Iglesia y las potestades que va a tener el Estado, ¿sí? Esto se ve claramente porque en 1884 surge la Ley de Educación Común, ¿sí? El Conservatorio Nacional de Vacuna en 1890, es decir, la ciencia y la medicina comienzan a tener mayor desarrollo cuando se produce, si se quiere, una separación del Estado de la Iglesia Católica, ¿sí? En este sentido podemos decir que son saldos positivos y que se aprendió a pesar de lo que significó para la ciudad de Buenos Aires, se aprendió mucho y se sacaron muchos saldos positivos, ¿sí? Pensemos que se conocía muy poco, hasta ese momento se creía que la fiebre se producía o estaba la ciencia dentro de la teoría de las miasmas, que eran como, vamos a ponerle muchas comillas, como una especie de transpiración que eliminaba el cuerpo y eso producía que se fuera propagando, ¿sí? Pues con el tiempo se supo que en realidad quien propagaba la enfermedad era el mosquito, ¿sí? Pero hasta ese momento no se sabía, ¿sí? Eso es lo bueno también de que la ciencia vaya avanzando, ¿sí? Que vayamos pudiendo investigar y encontrar nuevas cosas, ¿sí? Bueno, un poco una recomendación que después vamos a estar subiendo en las redes, son algunas cosas para seguir pensando lo que tiene que ver con la fiebre amarilla y con la aparición de la epidemia, en este caso en Buenos Aires. Hay un programa muy lindo que salió un tiempo en la televisión pública que se llamaba La Patria en Cuadros, ¿sí? Allí hay un capítulo que es el capítulo 4, que lo pueden ver, está en YouTube, se llama Un episodio de fiebre amarilla en Buenos Aires, y a través del cuadro, que es bastante conocido, si ustedes quizás seguramente lo habrán visto alguna vez porque, como les digo, es muy conocido, es de un pintor uruguayo que se llama Juan Manuel Blanes. En ese episodio la representación, esto es algo que él imagina, porque lo dice incluso, lo imagina a través de lo que va leyendo en los diarios y lo que veía que pasaba. Es la imagen de Argerich que entra, abre la puerta de un conventillo, al lado de él está el policía, ¿no? También el lugar que tiene el control social y la medicina. Entonces está Argerich, un policía, y está tendida en el piso una mujer muerta con una criatura que está amamantando, ¿sí? Eso fue como muy importante para la época, significó imagínense que no era como hoy que tenemos redes sociales, que está la televisión, internet y demás, WhatsApp, etcétera, etcétera. Entonces ese cuadro en ese momento fue muy importante para poder mostrar lo que estaba sucediendo, ¿sí? Se cuenta que los historiadores cuentan, los historiadores que trabajan específicamente este tema, cuentan, por ejemplo, de que en Buenos Aires se hizo la exposición de ese cuadro y se hacían largas colas para poder verlo, para pasar a verlo, ¿sí? Para ver ese cuadro que significaba un montón. Véanlo, es un cuadro muy lindo, es un cuadro muy bello y es un cuadro que muestra la situación puntual que se vivía en ese momento, ¿sí? En este programa lo que hacen es mostrar el cuadro y analizar el contexto de ese cuadro, cuántas cosas significó para ese momento, para la época, incluso para el pintor, que se hizo como muy conocido, que no era un pintor de lo que hoy podríamos decir las primeras líneas, ¿sí? Era de las segundas líneas y significó muchísimo para él, ¿sí? Y después otra película que también, una película que está en YouTube, ¿sí? Que se llama Resurrección, ¿sí? Bueno, las dos cosas las pueden ver por YouTube. Resurrección es un poco, bueno, como una cosa medio imaginaria durante la fiebre amarilla, ¿sí? De un cura, bueno, nada, tiene una buena trama, mírenla, es como muy, muy, muy interesante. Así que bueno, les dejo como esas dos recomendaciones, ¿sí? Y por último, la tercera cosa que medio pensaba cuando pensaba, bueno, hablamos de las ciencias sociales o de la historia, y pensaba en el COVID-19 y pensaba también en la pandemia, en lo que significa la pandemia. Y pensaba, y lo primero que se me viene a la cabeza, ¿no? Cuando pensamos en pandemia, es la última gran pandemia que tuvimos, ¿sí? Que fue la pandemia de gripe española, ¿sí? Y en este caso lo que pensaba un poco es algo con lo que siempre un poco jugamos los que hacemos historia o hacemos ciencias sociales, ¿sí? Pensar los parecidos y las diferencias, ¿sí? ¿Qué coincidencias hay y cuáles otras no? Es imposible eso no pensarlo porque, como les decía al principio, si es algo que pretende constantemente las ciencias sociales,
es pensar, es analizar los comportamientos.